El 26 de diciembre de 2004, María Belón, su marido Quique y sus 3 hijos viajaron a Tailandia para pasar las Navidades. Se bañaban en la piscina del hotel cuando se produjo el segundo terremoto más grande jamás registrado. Was ist das? Tsunami. Estábamos tomando un chapuzón, los niños jugando a la pelota en la piscina con Quique, yo intentando terminar mi libro y de repente llegó lo que llegó. La historia de María y su familia fue llevada al cine en el año 2012 por José Antonio Bayona. Naomi Watts e Ewan McGregor dieron vida a María Belón y su marido. En la película lo imposible está reflejado exactamente igual. Los personajes están en la misma piscina porque se rodó en el mismo lugar donde todo ocurrió. Yo oía un sonido absolutamente atronador, que yo estaba segura que solamente lo escuchaba yo, porque yo dije, es imposible que todo el mundo esté escuchando como la tierra se está abriendo por la mitad. Y al poquito rato, bandadas de pájaros volando enloquecidas, palmeras al fondo cayendo, y un muro negro que empezó a emerger de una forma brutal, abrupta. Un muro negro. El muro negro era una ola de 12 metros de altura que dejó en Tailandia más de 270.000 fallecidos. La reacción de María ante semejante peligro ahora le parece sorprendente. Era una ola de 12 metros y yo lo que pensé fue, espérate que cojo el libro que me lo tengo que terminar de leer. Pero a la misma vez sabía que me iba a morir. Pero es una reacción como absolutamente irracional. Y de hecho recuerdo haberlo apretado contra el pecho porque yo decía, esta ola es muy grande y lo tengo que cuidar bien. Entonces me apreté el libro contra el pecho. ¿Es normal esa reacción? La psicóloga Lourdes Fernández nos lo explica. Cuando las personas se encuentran en un estado límite, en el fondo se ponen a funcionar de forma automática. En el momento que ella ve a su familia que está a punto de pasarles algo terrible, de alguna manera su cerebro la intenta proteger de esa amenaza y entonces distrae su atención hacia otra cosa. Tras ser arrollada por la gigantesca ola, María no sabe precisar los minutos que pasó bajo el agua. Pero le parecieron interminables. Es una sensación bestial de descontrol, brutal. Es una sensación de oscuridad, de asfixia, de angustia. No hay dolor. Yo personalmente no sentía dolor, a pesar de que íbamos rompiendo muros y paredes y los golpes eran fortísimos. Nunca debajo del agua tuve una sensación de dolor. ¿Cómo es posible que María no sintiera dolor? Según el cardiólogo José Calabuig, la respuesta está en las hormonas del estrés, la adrenalina y la dopamina. Son unas hormonas que nos ayudan o bien a enfrentarnos a un problema o a bien darnos la energía para huir de ese problema. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Mejorar el aporte de glucosa en la sangre, con lo cual los músculos están más capacitados para realizar un ejercicio mucho más rápido y veloz. También la frecuencia cardíaca, el aumento de la respiración. Es decir, me ponen, sin moverme tan siquiera, en una situación de preparación para atacar o huir. Y a veces hay gente que ha hecho cosas en una situación de estrés que al día siguiente vuelve y no puede comprender cómo ha sido capaz de hacerlo. María seguía siendo arrastrada por la ola cuando logró ver a su hijo mayor de lejos. De su marido y sus 2 hijos pequeños no había ni rastro. Para mí no había ninguna opción de pensar que podían estar vivos. Es difícil explicarlo, pero había una sensación casi de alivio, de decir, es que estoy segura de que no están vivos. Estoy segura de que no están vivos, porque imaginármelos vivos en aquel desastre, en aquel dolor, era dificilísimo. Entonces yo no me los podía imaginar. No me podía imaginar que un cuerpito chiquito como el de ellos había podido sobrepasar esa situación. Simona había aprendido a nadar hacía 2 meses. Había aprendido a flotar.
Entonces yo dije, Dios mío, con lo difícil que ha sido emerger, con lo complicadísimo que ha sido, ¿cómo lo van a haber conseguido 2 niños tan chiquitos, ¿no? Sobre todo con lo que yo había visto alrededor. Había visto muchísimos cadáveres de niños, muchísimos. Los golpes que recibió al ser arrastrada por el tsunami le dejaron numerosas contusiones y daños internos. Su estado de salud era muy delicado. Físicamente estaba literalmente en las últimas, entonces mi foco estaba en darle los últimos recursos a Lucas para que pudiera salir de ahí, lo que tenía que hacer, lo que no. Yo sabía que me estaba muriendo. Cuando te estás muriendo, sientes que te estás muriendo. Pasaron 2 días hasta que ocurrió lo imposible. María y el resto de su familia, todos vivos, volvieron a encontrarse. ¿Estáis bien? Estamos todos bien. Yo no me enteraba de nada, yo subía, bajaba quirófano, yo entraba y salía de la conciencia como podía y de repente, tal y como se ve en la película, es igualita la escena, igualita es la escena, ¿no? De repente aparecen todos en escena. Hola, amor mío. Y yo ahí sí tenía la absoluta convicción de que ya estaba muerta. Estoy muerta. No. Y luego ya me di cuenta que yo no estaba muerta, entonces le pedí a Quique que cuidara mucho de los niños. María Belón se recuperó de los traumatismos, pero aún le quedaba una parte muy difícil: volver a la vida normal. Volver a la vida normal. Normal. Toma tiempo, toma mucho tiempo. Durante un cierto tiempo van a pasar lo que se conoce estrés agudo, que si se prolonga mucho en el tiempo va a ser lo que se conoce como estrés postraumático. Pueden desarrollar una serie de fobias como miedo a la oscuridad o miedo a los espacios abiertos, en su caso a lo mejor miedo a acercarse al agua, toda una serie de síntomas que van a hacer que durante mucho tiempo el trauma no concluya. Yo he tenido el privilegio de ser testimonio de la recuperación de 5 shocks postraumáticos diferentes. Y cada uno ha tenido un ritmo muy distinto, cada uno ha tenido necesidades muy distintas. Y lo más bonito ha sabido que cada uno ha sabido escucharse a sí mismo y decir yo necesito hablar, otro decía yo necesito callar, el otro necesita acercarse al mar, el otro necesita alejarse del mar un tiempo. María y su familia, lejos de tenerle miedo al agua, necesitan estar cerca, siempre en la misma fecha. Cada año, el 26 de diciembre, siempre intentamos estar en el mar. Hay una necesidad familiar de estar cerca del elemento que nos regresó a todos a la vida. En Cero, de Movistar Plus.